Buen día tengan todos ustedes, aquellas personas que nos miran a través de este video. Como bien hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo, la enseñanza de la geometría hoy en día en las escuelas primarias es de gran importancia, ya que permite a los alumnos conocer todo su entorno, lo que los rodea, por ejemplo, su casa, una silla, una mesa, y desde las escuelas nosotros podemos trabajar con ellos, con lo que es la pizarra, un escritorio y sobre todo calculando sus ángulos, área, perímetro y muchas otras cosas más. Nosotros como docentes a diario nos enfrentamos a miles de retos. Por ejemplo, si el alumno no sabe leer, no sabe escribir, no podemos ir del todo o más bien de lleno al momento de impartir nuestras clases. Debemos de considerar varios puntos importantes al momento de enseñar al alumno. Debemos de procurar que a diario se alcance el aprendizaje esperado en ellos, para que ellos puedan ser personas de bien y sobre todo no tengan ninguna dificultad al momento que estén pasando grado tras grado. En este video estaremos analizando 4 temas muy importantes que son de la rama de las matemáticas que se estudian hoy en día en las escuelas primarias. Cabe mencionar que lo que se busca es que existan maestros innovadores que den lo mejor de ellos a diario en las aulas y sobre todo que busquen estrategias y recursos que a los alumnos les pueda hacer de bien. Debemos de considerar que hay alumnos auditivos, visuales y kinestésicos, es decir, buscar la manera de cómo ellos van aprendiendo y de qué manera ellos van enriqueciendo a diario sus conocimientos. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de simetría. El concepto de simetría o su dificultad aumenta o disminuye según el grado que se refiera. En esta ocasión hablaremos sobre la primaria. Para los niños de primaria, ¿qué es simetría? Es observar una imagen o figura idéntica a la original después de haber sido doblada o girada. Por lo tanto, la simetría transforma una imagen a otra igual, aunque sea inversa. Podemos tomar ejemplos de lo que es simetría en nuestro contexto. En un dibujo de un búho, una mariposa o un edificio, podemos doblarlas a la mitad y obtendremos 2 formas simétricas. ¿Pero qué es lo que los convierte en simétricos? La imagen que los divide o la línea que los divide se le llama eje de simetría. Puede ser horizontal, vertical o diagonal y siempre será simétrico. Existen diversos grados de dificultad sobre la simetría y a continuación mi compañera les hará mención de cada uno. Como sabemos, en las primarias va aumentando el grado de dificultad en diversos temas, por lo cual en la simetría existen diferentes escalones de dificultad para cada grado. Como primer escalón de dificultad, los alumnos, sin darse cuenta, hacen dibujos simétricos. Se les muestra una figura y tienen que hacer la misma, aunque no sepan que sea simétrico. En el segundo escalón, deben de identificar qué es el eje de simetría, que es la línea que divide al dibujo en 2 partes idénticas, y la línea puede ser vertical, horizontal o diagonal. Como tercer escalón, deben identificar y trazar una línea simétrica entre dibujos, así como pueden terminar los dibujos que les falte su mitad. En el cuarto escalón, los alumnos ya deben de dibujar figuras que queden simétricamente iguales, que sean figuras un poco difíciles de realizar, pero con la ayuda de cuadros de su libreta. Como quinto escalón, existe la dificultad en buscar la simetría en imágenes no uniformes y se ha implementado una actividad que consiste en buscar la simetría con la ayuda de un geoplano y un espejo. Y por último, en el sexto escalón, los alumnos ya deberán definir qué es simetría con sus propias palabras y podrán encontrar la simetría en figuras comunes como las hojas de las plantas, una fotografía, figuras geométricas, entre otras. A continuación, mi compañera les presentará la actividad del tema de la simetría. Para finalizar el tema de simetría, vamos a realizar una actividad. Los materiales que ustedes van a necesitar es su libreta, colores, lapicero o lápiz. A continuación, se les mostrará una serie de imágenes en el cual ustedes deberán hallar la simetría.
Recuerden que deben de ser exactos para que sea correcto. La primera imagen. La segunda imagen. Y la tercera imagen. Al finalizar, si ustedes lo desean, pueden colorear los dibujos. El siguiente tema que les daremos a conocer es el tema de los triángulos y cuadriláteros. Es uno de los temas que a los alumnos les encanta trabajar hoy en día en las escuelas primarias, ya que les permite conocer a ellos más allá de la geometría. Por ejemplo, ellos pueden dibujar, pintar, armar y desarmar, y sobre todo muchas otras cosas más conforme van pasando de grados. Cabe mencionar que conforme van pasando de cada ciclo escolar, el nivel de dificultad de cada alumno va aumentando. Es decir, lo que el alumno hacía en primer grado no va a ser lo mismo que va a hacer en quinto ni en sexto grado. Como bien, les vamos a hablar de la familia de los cuadriláteros, como lo es un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide, un trapecio y un trapezoide. Cada uno de estos cuadriláteros consta con sus propias y respectivas características que lo hacen ser suyas. Y como bien, hablaremos de los triángulos. En una de ellas se encuentra el triángulo isósceles, escaleno y equilátero. Más adelante les daremos a conocer cuáles son sus características y por qué le consta cada una de ellas. A continuación, se explicará de manera breve los diferentes niveles de dificultad por los que el alumno se enfrenta al estudiar el tema de triángulos y cuadriláteros conforme va cursando el grado de educación primaria. Como bien sabemos, el estudio de este tema va aumentando la dificultad conforme las habilidades de los alumnos se van desarrollando. En primer grado, el alumno ya construye configuraciones con figuras geométricas, es decir, que el alumno puede reproducir modelos utilizando figuras, formas y cuerpos geométricos. En el libro de primer grado de matemáticas se le pide al alumno la reproducción y la copia de formas y figuras, es decir, en algunas ocasiones les ponen casas, animales u objetos de la vida cotidiana para que los alumnos vayan reproduciendo. El uso del tangram es un método con el cual los maestros utilizan para enseñar. El tangram es un material manipulable con el que los alumnos pueden formar figuras, pueden jugar y se pueden divertir. En segundo grado, el estudio de los triángulos y cuadriláteros va aumentando un poco más el nivel de complejidad, es decir, que el alumno, además de reproducir modelos, el alumno va reconociendo las figuras geométricas. Además de eso, va entrando a la descripción de cada una de ellas y puede diferenciar que el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4 lados. Puede decir incluso que 2 de los lados del rectángulo son más grandes y 2 son un poco más pequeños. Y en tercer grado se van reforzando estos conocimientos con el propósito de que las habilidades pueden desarrollarse de manera firme, aunque aquí el tema que se adentra más es el estudio de los ángulos. A continuación, les presentaré algunas de las cosas que deben de aprender los alumnos en cuarto grado. Como bien, los alumnos, años atrás, ellos han estudiado sobre los tipos de triángulos que existen, equilátero, isósceles y escaleno, y en cuarto grado ellos de nuevo vuelven a retomar este concepto, que los triángulos de equilátero son aquellos triángulos que tienen 3 lados iguales, los isósceles 2 lados iguales, y los escalenos ninguno de sus lados son iguales. Al igual, ellos estudian más a fondo sobre los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de 90 y por eso se les denominan triángulos rectángulos. Al igual, en la familia de los cuadriláteros, conocen más a fondo sobre las características de un cuadrilátero, como lo es sus ángulos, su lado, su diagonal y su vértice. Algunas de las características es que todos los cuadriláteros consta que sus ángulos deben medir en total 360. Y esto, conforme va pasando el tiempo, los alumnos van adquiriendo sus conocimientos paso a paso. Otra de las cosas que ven los alumnos en cuarto grado es que es por medio de la unión de puntos. Ellos van formando
figuras uniendo puntitos. Uno de los problemas que surge en cuarto grado es que si al alumno se le presenta un cuadrado de esta manera y se le presenta de esta manera de forma horizontal, a ellos les es muy difícil conocer y saber qué tipo de polígono es. Y esta es una de las dificultades que enfrentan los alumnos hoy en día en las escuelas. Observa y argumenta más a fondo sobre sus características de cada cuadrilátero. Estas son algunas de las actividades que los alumnos hacen en cuarto grado. Ellos trabajan con su libro de texto, que es Desafíos Matemáticos, sus guías y otras actividades más que ellos van implementando a diario en el aula de clases. Es importante que nosotros busquemos la mejor manera de cómo ellos van adaptando estos conocimientos para que ellos puedan ser personas de bien y sobre todo no se les dificulte conforme vayan pasando de grado escolar. En quinto grado, los alumnos trepan un poquito más del nivel de complejidad al momento de enseñarlos, es decir, siempre estudian los cuadrados y triángulos, pero más a fondo. Buscan el área, el perímetro, cuál es el ángulo de cada lado y en fin. Otra de las cosas que van aprendiendo en quinto grado, trazan varios triángulos con la ayuda de su juego geométrico. Es decir, ellos aprenden a usar el juego de geometría, lo que es el compás, el semicírculo y la manera de cómo se va utilizando cada uno de esos instrumentos. Otra de las tareas que hacen los alumnos en quinto grado es que deducen fórmulas para calcular el área y el perímetro de las siguientes figuras. También calculan cuál es la altura de los diferentes triángulos que se les presentan. Otra de las cosas que ellos realizan es analizar las características y la forma del número de las caras vértices y aristas que tiene cada una de las diferentes figuras. Como bien ya sabemos, en quinto grado es un poquito el nivel ya más de complejidad que los alumnos van realizando. Y ellos, conforme va pasando la marcha, ellos van adquiriendo nuevos conocimientos que en sexto grado ya será un poquito más grande lo que ellos tendrán que realizar. En sexto grado, el nivel de complejidad de los alumnos ya es mucho más alto. Ellos ya tienen que estudiar de medidas más altas a medidas más bajas, es decir, desde el área, el perímetro de las siguientes figuras, ellos van calculando cómo se va proporcionando cada una de ellas. Una de las actividades que ellos realizan es calcular cuál es el área, el volumen y cómo se compone cada una de estas siguientes figuras. Otro que hacen es el análisis y la comparación de cada una de las siguientes figuras que se les va presentando en las diferentes actividades que ellos van realizando. Otro es la comparación del volumen de dos cuerpos armados, es decir, como podrán ver en el ejemplo, ellos tendrán que comprobar cuál es el volumen que consta de esta figura a esta figura. Ellos tendrán que argumentar y explicar y sobre todo deducir con sus propias palabras el por qué se encuentra y por qué es caracterizada ese siguiente dato. Como bien vimos durante todos los videos, conforme va pasando de grado, el alumno va trepando un poquito el nivel en el que se le va empleando las cosas para que ellos realicen. Es decir, desde el primer grado a sexto grado, el alumno es capaz de hacer y deshacer todo aquello que se le haya dado. Debemos de tomar en cuenta que el alumno no llega vacío a la hora de clase, sino llega con un conocimiento que le servirá de mucha ayuda a lo largo de toda la clase. Como producto final de este tema, se pide que ustedes formen 16 figuras diferentes con el uso del tangram. El tangram es un rompecabezas geométrico. Con él se pueden plantear diferentes situaciones que llevan al análisis de las figuras geométricas. Se pide que ustedes formen 3 cuadrados diferentes, 4 triángulos diferentes, 6 rectángulos diferentes, un hexágono y 2 romboides diferentes. ¿Qué son las rectas paralelas y perpendiculares? Para comenzar, las rectas paralelas son 2 o más líneas que nunca se intersectan. Por más que se prolonguen, estas líneas nunca llegan a coincidir en un punto. Ahora, ¿qué son las rectas perpendiculares? Las rectas perpendiculares son 2 o más líneas que se intersectan. Una de sus características principales de las perpendiculares
Es que cuando se intersectan forman un ángulo de 90 grados. Una recta o línea que es intersectada con otra, si no forma los 90 grados, no puede llamarse una recta perpendicular. A estos ángulos de 90 grados también se les conoce como ángulos rectos. Hay que tomar muy en cuenta las características de estos dos tipos de rectas, ya que las paralelas es muy importante saber y conocer que por más que se prolonguen, estas nunca van a llegar a coincidir en un punto. Por eso, al resolver alguna gráfica o algún plano, tenemos que tener en cuenta y observar muy bien si al prolongarlas van a llegar a un punto en específico. Si es así, estas no pueden ser denominadas paralelas. Lo que pasa con las perpendiculares es que no pueden estar solamente cruzadas sin formar un ángulo de 90 grados, porque de esa manera no podrían denominarse rectas perpendiculares. A continuación, mi compañera Marimi les explicará cómo los alumnos estudian este tema en el nivel de educación primaria. Siguiendo con el tema de paralelas y perpendiculares, las paralelas son infinitas. No tiene, la recta no hay cortes, no hay nada, es infinito. En cambio, las perpendiculares son intersecciones. Pueden ir aquí, pueden cortarse aquí, pero no importa, se forman los ángulos de 90 grados. Como podemos ver, en quinto grado se muestra en mayor dificultad, pero en un plano, para que ellos hagan la ubicación y sobre todo sepan de cómo se forman las paralelas y las perpendiculares con ángulos. De color naranja podemos ver las paralelas y de color azul voy a marcar las perpendiculares. Al intersectar voy a formar un ángulo de 90 grados y así puedo hacer en todo. Voy formando los ángulos de 90 grados. Esto es lo que se ve en la primaria de quinto. Al igual que en el entorno donde nosotros vivimos, pues tenemos cosas que utilizamos que son paralelas y perpendiculares. Un gran ejemplo, una silla. Aquí hay dos paralelas y al momento de cortarse se vuelven perpendiculares formando un ángulo de 90 grados. A continuación, mi compañera les explicará sobre la tarea. Como producto final de este tema, van a realizar el ejercicio 3 y 4 de la página 181 y 182 del libro de geometría, donde tendrán que hacer trazos de rectas paralelas y de rectas perpendiculares, conforme a los puntos dados. A continuación veremos el tema de los poliedros. Los poliedros son elementos geométricos que disponen de caras planas y que albergan un volumen que no es infinito. Un poliedro puede ser entendido como un cuerpo sólido y tridimensional, cuando todas sus caras y ángulos son iguales entre sí. Un ejemplo de poliedro es el cubo, un poliedro regular de 4 caras iguales, cuyos ángulos interiores son congruentes entre sí. Esto quiere decir que los dados construidos de esta manera son poliedros. Las cajas cuyas caras son cuadrados también ingresan dentro del grupo de los poliedros. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de poliedros a nivel primaria, y el concepto para los alumnos de primaria es que se utiliza para designar aquellas figuras geométricas tridimensionales que están compuestas por varias caras o facetas. Se puede decir que el poliedro es el equivalente de los polígonos, las figuras geométricas planas con muchos lados, pero sin tridimensionalidad.
Existen diferentes grados de dificultad entre los poliedros y mi compañera les hará mención de esto. A continuación les hablaré del tema los poliedros. La primera fase es identificar los poliedros. Pueden observar que tengo diferentes formas. Aquí está el cubo, el octaedro, el prisma triangular, el icosaedro, el prisma cuadrangular, el dodecaedro y el prisma pentagonal, que es lo primero que se debe de conocer. En la segunda fase deben de identificar que existen dos familias, que son las regulares y las irregulares. ¿Por qué regulares? Porque tienen la misma forma, como podemos observar en el cubo, todos sus lados, todas sus caras son iguales. Y las irregulares hay pequeñas, hay delgadas, hay de diferentes. Aquí observamos, aquí podemos observar que no es igual su forma. Y eso hace que sea un prisma irregular. Vamos a clasificarlos. Primero los regulares, que como observamos está el cubo, el octaedro, está el icosaedro y está el dodecaedro. Y aquí en los irregulares está el prisma cuadrangular, el prisma triangular y el prisma pentagonal. Como la fase 3 es identificar qué es un vértice, una arista y la cara. Aquí está el vértice que hace unión a las aristas, que podemos observar que hay 5 vértices. Hay 8 aristas y sus caras es esta. Es una pirámide cuadrangular que, como vemos, tiene la base cuadrangular, pero su cara es triangular. Por último, en la fase 4 es contar cuánto tiene. El dodecaedro, aquí está, tiene un número de caras que son 12. Los vértices, que son los puntitos que une a las aristas, los vértices son 20. Las aristas son 30, que se pueden observar. El icosaedro. El número de caras, que son los triangulitos, son 20. Los vértices son 12. Y las aristas que fueron unidas por los vértices son 30. A continuación, son 20. Los vértices son 12. Y las aristas que fueron unidas por los vértices son 30. A continuación, el prisma triangular, que es irregular, no es regular. El número de caras son 5. Los vértices son 6. Los vértices, aquí se los voy a marcar de blanco, son 6. Son las puntas que unen a las aristas. Y las aristas son unidas por los vértices. A continuación, mi compañera les explicará sobre la tarea que se tiene que realizar. Para finalizar el tema de poliedros, vamos a realizar una actividad. Los materiales que ustedes van a necesitar es una libreta, un lápiz o lapicero, colores o plumones. Con las siguientes imágenes que se les muestra a continuación, ustedes van a realizar la clasificación. Van a realizar en su libreta una tabla con los siguientes elementos: el dibujo, el nombre, número de caras, número de aristas y número de vértices, como les voy a mostrar a continuación.
Ustedes lo van a realizar con las 5 figuras que se les muestran.